Dentro de la lógica que estamos hablando, entonces esto se separa, las condiciones generales de la producción se separan en lo que sería los medios de producción socializados, son aquellas condiciones generales de la producción o infraestructura que se orientan al aparato productivo. Por ejemplo, los hidrocarburos. Los hidrocarburos, el 70% es consumido por empresas de transporte. La producción de hidrocarburos se orienta más hacia el sector productivo. La electricidad lo mismo, el agua no, el agua se orienta más hacia los consumidores que hacia el aparato productivo. Entonces empieza a haber como dos grandes destinos de las condiciones generales de la producción, al aparato productivo y a la población. Entonces los dos necesitan ser satisfechos. Algunos colegas de la especialidad de estudios urbanos habían dicho que era imposible hacerlo. Y en realidad no conocemos otro ejercicio en algún otro país, a pesar de que sí hay ejercicios sobre la medición del capital a nivel de los estados, o sea, a escala nacional hay estimaciones de países de cuánto cuesta el capital. Incluso, por ejemplo, podríamos decir, para ver, la trilogía está, digamos, contemplada dentro de un método que denominé positivismo histórico estructural. Positivismo porque se requiere una gran información estadística para validar los planteamientos teóricos, y histórico estructural porque se tiene que tener una visión histórica. Por ejemplo, en el caso concreto de las condiciones generales de la producción, en 1840, en Inglaterra, el valor de lo que serían las condiciones generales de la producción para Inglaterra representaba el 2% del capital total, o sea, el capital privado y el capital de condiciones generales de la producción, 2%. En 1840, entonces ahí se entiende, por ejemplo, el caso de quien acuñó la categoría, el nombre de condiciones generales de la producción fue Carlos Marx, y dijo que se planteaba la posibilidad de la existencia y la importancia de las condiciones generales de la producción, pero que no era momento para detenerse en su análisis. ¿Y por qué no era momento para detenerse en su análisis? Porque era el 2%, o sea, eran realmente marginales. ¿Qué pasa en el siglo XX y, bueno, ya en los albores del siglo XXI? En el caso que hemos cuantificado para la Ciudad de México, para la zona metropolitana, no es 2%, es 110% en 1980 y 190% en 2010. Ya no es marginal. Ya empieza a subsumir o a subordinar al privado, o sea, ya es lo doble, lo duplica. En palabras llanas, por cada peso de capital que se tiene que invertir en el aparato productivo, hay que invertir 2 en el aparato de equipamiento, ¿no?, de condiciones generales de la producción. Entonces, y se ve históricamente que es un concepto que ha evolucionado a niveles insospechados. Y esta es la importancia, digamos, de la trilogía. Ahora, ¿cómo cuantificar el valor de esto? A la mitad del primero, yo había realizado un libro que se publicó en 1984, que se llama El proceso de industrialización de la Ciudad de México. En ese libro se hizo una cuantificación del valor de algunos
si mal no me acuerdo, era el sistema hidráulico, sistema ferroviario, el sistema eléctrico y el sistema de hidrocarburos para la Ciudad de México, pero hasta 1970 era la serie. Entonces, en 2005, a un grupo de alumnos de la Maestría de Estudios Urbanos de aquí del Colegio de México, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, les sugerí la posibilidad de que actualizaran esa información, que la pusieran de 70 al 2005, 2010, hasta donde yo alcanzara. Y aceptaron 5, y el segundo libro, que se llama Valor de las Condiciones Generales de la Producción, 5 de los 7 capítulos que lo constituyen son la tesis de maestría, la síntesis de la tesis de maestría de los alumnos. Entonces empecé de esta forma, porque es un trabajo de 5 alumnos que trabajan en su tesis. Después hice un seminario invitando a otra gente para incluir otros renglones. El renglón educativo, el renglón de salud, el renglón de parques, de telemática, etcétera, etcétera. Entonces fuimos conjuntando una serie de personas. El método general que se usa, digo, para saber el valor, por ejemplo, vamos a ver, queremos saber el valor del sistema hidráulico. Tenemos 2 posibilidades, digamos, metodológicas. Sería, ¿cómo se ve el valor de una empresa? Pues sus libros, contablemente, cuánto vale, y luego se puede verificar empíricamente con avalúos, cuánto vale el edificio, cuánto vale el terreno, cuánto vale su equipamiento, su maquinaria. Entonces, para el caso del sistema eléctrico, pues habría que identificar qué es el sistema eléctrico, cuánto se produce, cuántas redes existen, qué kilómetros de tendido, cuántas hidroeléctricas hay, cuántas termoeléctricas, etcétera, etcétera. Y para cada caso se usó algún método diferente. Se fue acumulando la inversión pública en esos bienes, restándole la depreciación. Entonces, por ejemplo, lo que se invirtió en un año, menos la depreciación, más lo que se invirtió en otro, entonces se fue llegando a una cifra que es más o menos coherente, digamos, con el valor. En el caso, por ejemplo, del equipamiento educativo, que hay privado y hay público, y las condiciones generales de la producción no dependen del tipo de propiedad, sino que son indispensables para todo mundo. O sea, un McDonald's no es condición general de la producción. Puede cerrar, y bueno, algunos nostálgicos de las hamburguesas sufrirán un poco, ¿no? Pero la economía y todos seguimos viviendo igual. Pero no puede cerrar la electricidad. Ya no hay electricidad en este país, no puede, porque es una condición general de la producción necesaria. Entonces no depende, por ejemplo, si se privatiza, si se nacionaliza, etcétera, etcétera. Es condición general, sea el tipo de propiedad que sea. Entonces, en el caso educativo, aunque sean las escuelas privadas y las públicas, se consideró en conjunto el valor. Entonces, hay un fondo nacional de evaluación de los inmuebles públicos que nos dio una base de datos para la zona metropolitana, en los cuales nos da el número de edificios y el número de metros cuadrados de terreno. Entonces se utilizó esa información base y se sacaron una serie de coeficientes y de parámetros para ver cuánto vale cada metro cuadrado de construcción, de tipo de escuelas, el tipo de terreno, etcétera, etcétera, y así se fue sumando. Y se llegó a una cifra total para 1980 de 5.1 millones de pesos de infraestructura
de condiciones generales de la producción para la zona metropolitana en la Ciudad de México y de 9.1 millones de pesos para el 2010. Esos son los valores. Bueno, ya no tiene más preguntas, ¿no? No. Nada más quisiera concluir diciendo que, o agregando que no es tanto, saber el valor ya es algo importante, digamos, saber el valor y saber la relación que existe con el capital privado y la complementariedad. Lo que ha sido importante para esto es la validación de la teoría unificada del desarrollo económico y la distribución espacial del proceso productivo. Porque los economistas ven el desarrollo económico y los economistas urbanos ven su distribución espacial. Pero evidentemente tienen que tener un vínculo. Y ese vínculo, según el planteamiento, son las condiciones generales de la producción, que son un factor de producción propiamente dicho que sirve para el desarrollo económico y explica su localización espacial. De esta suerte, y ya para concluir, la ciudad no es un conjunto de calles y de cosas y de parques, sino es un factor de producción. Es una fuerza productiva que vale estas cifras que acabamos de mencionar, 9.1 millones de pesos para el caso de la zona metropolitana en la Ciudad de México.